Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema de el diseño del área de producción. Ya habíamos visto el diseño del área de producción y los puestos de trabajo en la sesión anterior. Entonces ahora vamos a retomar un par de puntos de ahí para que les queden claros para el proyecto y además ver algunas cuestiones relacionadas con la parte de seguridad, ¿verdad? Entonces, la vez pasada mostrábamos esta tablita, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir eh, de acuerdo a la cantidad de espacios o de puestos de trabajo que les salieron con el cálculo de maquinaria, ¿verdad? El poder determinar cuánto va a ser el espacio que van a ocupar, ¿verdad? Para esa maquinaria, para el puesto de trabajo. Y asimismo ir agregando todos los demás espacios que consideremos dentro del puesto, ¿verdad? Para poder tener los materiales, tanto las materias primas que se van a introducir cada vez que trabajamos un lote o mientras lo estamos trabajando, ¿verdad? El producto terminado, ¿verdad? El espacio en sí del operador para poder maniobrar y todo. Y entonces ahí poder sacar un área específica que vamos a requerir para cada una de esas etapas o puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, esta tablita, ¿verdad? Ustedes tienen que incluirla en el proyecto. Ahí van a detallar ustedes todo el espacio que les va a tomar cada uno de los puestos de trabajo con las cosas que vamos a integrar. Entonces, si por ejemplo van a tener eh, maquinarias o equipos en el área de trabajo y eso hace que les incremente el espacio, pues ahí habrá que tomar el, las consideraciones para incluirla dentro del espacio de la maquinaria o la mesa de trabajo o el puesto de trabajo, como le llamemos. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿verdad? Si van a trabajar con diferente maquinaria o equipo, pues van a tener ustedes que cotizarla, ver las diferentes capacidades que tienen y todo, y al final ustedes van a elegir algún tipo de maquinaria o equipo, y entonces las dimensiones de eso van a ser las que van a mandar. Por ejemplo, van a tener que considerar el hecho de que si hay partes calientes de esa máquina, va a haber que dejar un cierto espacio para poder circular cerca de ellas, manteniendo una distancia sana para que no vayan a estar expuestos al calor, si hay radiación, ¿verdad? Si hay cualquier otro tipo de elementos que puedan dañar o por ejemplo si tienen movimientos tal vez demasiado bruscos, ¿verdad? Donde puedan salir lastimado a alguien, entonces va a haber que dejar un espacio para poder circular cerca de ellas. Entonces, a partir de eso, ustedes van a ir determinando, van a llenar esta tablita y con eso van a poder ustedes determinar el área total que van a tener del área de producción. A esto, por ejemplo, no se han incluido, si se fijan ahí, hay un espacio que es para el operador, pero ahí no tenemos declarado como tal un espacio de pasillos, entonces eso habrá que sumárselo posteriormente. Y cualquier otra área que ustedes consideren conveniente que vaya a quedar dentro del área de producción. Y ya vamos a ver que hay algunas áreas o etapas muchas veces que hay que agregar al proceso de producción en función de las diferentes desperdicios, ¿verdad? O situaciones que puedan tener en el proceso. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver este diagrama de relación de actividades
o afinidad. Este les puede servir un poco más de lo que habíamos solicitado ahí en la guía del proyecto. Ahí habíamos puesto una carta desde Asia, pero esa la vamos a retirar y pueden incluir este diagrama de relación de afinidades, porque la carta desde Asia la vamos a ver mejor cuando ya tengamos toda la integración de los espacios, ¿verdad? Todos los departamentos, y ya podamos darle una forma más completa a la planta. Pero en este caso, puesto que no sabemos las dimensiones que va a tener cada etapa del proceso, así a grosso modo, entonces nos va a servir un poco más el diagrama de relación de afinidades para poder entender qué actividades van a tener relación con otras. Entonces, lo que hace este diagrama es mostrar las relaciones entre cada departamento, oficina o área de servicio con cualquier otro departamento, y responde a la pregunta: ¿qué tan importante es para cierto departamento encontrarse cerca de otro? Entonces nos va a ayudar a asignar los espacios o las ubicaciones donde se van a encontrar estos, sin hablar todavía de dimensiones. Es decir, esto solo se basa en la muy pertinencia y relación que puedan tener unos con otros de acuerdo al flujo que van a experimentar, ya sea de materiales, de personas. Entonces, lo que hace este diagrama es decirme: ok, bueno, de la etapa A a la etapa B, vos vas a tener al día 30 viajes, por ejemplo, o va a fluir X cantidad de material, ¿verdad? Pero de A a C no va a haber flujo. De A a D probablemente se muevan 10 viajes. Entonces, dependiendo de esa cantidad de flujo que va a haber, ya sea de personas o de materias primas, entonces nosotros vamos a definir cuáles deberían de estar más cerca de las otras, ¿verdad?, o contiguas a las otras actividades, para evitar los desplazamientos innecesarios, ¿verdad?, o desplazamientos demasiado extensos, donde podamos perder cierta eficiencia del proceso. Entonces, lo que sí vamos a necesitar es comprender bien el proceso para poder definir entre qué actividades se van a ver la mayor cantidad de relaciones o de flujos, en este caso, como ya lo hablábamos. Entonces, lo primero es definir una codificación para las relaciones existentes. En el caso de la A, van a ser aquella codificación entre dos áreas que sea absolutamente necesario que estén juntas, ¿verdad?, uno con el otro. Eso va a obedecer, ya vamos a ver ahí más adelante, a que hay un alto flujo, ¿verdad?, de trabajo entre ellas. La E es especialmente importante, es decir, requiere estar cerca, pero no es indispensable. Si es una segunda prioridad de ubicación, entonces quiere decir que si ya no tengo espacio en las áreas para colocarlas cerca una de la otra, pues la puedo poner un poquito más distanciada. Y así sucesivamente. La I va a ser para importante, quiere decir que tiene un poco menos de prioridad. La O, ordinariamente importante, entonces casi que nos es irrelevante que se encuentre cerca de esa área. Y la U es sin importancia, ¿verdad? En ese caso no nos interesa dónde queden, las podemos poner distanciadas o cerca porque no va a haber mayor efecto sobre ello. Por otra parte, tenemos la clasificación X, que viene a ser lo mismo que la A, solo que al contrario, ¿verdad? No deseables, estas no deberían de estar juntas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pequeña descripción. Por ejemplo, la relación tipo A implica que hay un alto flujo de materiales o personas entre las áreas. Por otra parte, la relación U entre ellos determina que no existe necesidad de cercanía o pueden colocarse lejos uno del otro. Y en el caso de la X,
como les decía ahí, es al revés, ¿verdad? No deben de estar cerca. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con esta clasificación de X? Por ejemplo, tengo un área que trabaja con calor y tengo otra área donde hay combustibles altamente o químicos altamente inflamables. Y entonces esas áreas no pueden estar juntas. Entonces, a un área la dejo en un extremo y a la otra en otro, a sabiendas de que así no va a haber un peligro de que pueda haber una explosión o algo, ¿verdad? O, por ejemplo, puede suceder en las industrias de alimentos, ¿verdad? Pueda que tenga un área de procesamiento en crudo y otra ya cocido, y entonces no pretendo evitar que los flujos entre estas dos áreas se generen. ¿Por qué? Si no están muy relacionados con la parte de inocuidad, lo que puede suceder al pasar de un área fría a un área o de un área cruda a un área en caliente es contaminación cruzada. Es decir, yo a través del procesamiento, con procesos de calor y todo, logro eliminar bacterias y cualquier otro tipo de elementos que puedan ser nocivos para la salud, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en frío, por ejemplo, tengo crudos, carne o cualquier otra cuestión y la voy a procesar a través de un proceso de cocción y todo, cuando ya tengo estos elementos fuera del proceso de cocción y acabados, si yo le vuelvo a agregar bacterias o cualquier elemento contaminante, entonces no hice nada en todo el proceso. Por ende, esas dos áreas, por ejemplo, podrían requerirse que estén completamente aparte y que no haya flujo entre ellas. Entonces, es otro de los casos en los que nos podría suceder. Y así vamos a encontrar varios tipos de situaciones en las que algunas áreas no las necesitamos que se junten. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? Hacemos una grafiquita de este tipo, donde por ejemplo ahí si se fijan tenemos la primera etapa que es fabricación, soldadura, pintura, ensamblado y empaque, recepción, almacenes, bodega. Si se fijan, este ejemplo ya contempla muchas más áreas, pero podemos hacerla específicamente para las etapas que nosotros tengamos del proceso de producción, ¿verdad? Y por ejemplo, inspección, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes a la hora de armar su proceso definen 3, 4, 6 etapas y esas 6 etapas las colocan ahí en ese orden, ¿verdad? Y empiezan a hacer el cruce de una con la otra. Por ejemplo, en el cruce de soldadura y fabricación, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál sería la relación entre fabricación y soldadura? ¿Alguien que quiera colaborar ahí? Les voy a hacer el recordatorio aquí, vea. A es absolutamente importante, E especialmente importante, I importante, O ordinariamente importante, U sin importancia y X no deseable. Veamos ahí la relación entre fabricación y soldadura. Donde se interceptan las diagonales de ellos, ese es el dato que tendríamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tendrían una relación A, ¿verdad? Es de alta importancia. Poniendo, por ejemplo, fabricación eh, con los sanitarios. ¿Alguien que nos quiera ayudar ahí? En su diagonal sería la letra I, entre fabricación y sanitario. Correcto, es importante. Entonces, ¿por qué será importante? No es que vayamos a hacer ninguna operación a los sanitarios, pero realmente la gente va a estar fluyendo, ¿verdad? De fabricación hacia los baños en algún momento del proceso, y entonces si los dejamos demasiado lejos, lo que va a generar es que van a perder mucho tiempo en ir hasta allá y ese tiempo podría haber sido productivo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, cada
cada cuestión van a tener que ustedes analizarla desde su perspectiva, entender cuál es la relación que hay entre ellos para poder ir asignándole de acuerdo a su criterio. Entonces, es un método hasta cierto punto subjetivo, pues, no va a ser del todo estándar o que vamos a lograr obtener una solución en la que todos nos va a dar igual, sino que va a depender del criterio de quien esté asignando las relaciones o la afinidad de las áreas, pero nos permite, sí, en la medida de lo posible, entender entre cuáles áreas podemos tener una mayor afinidad o flujo, y entonces por ende ir tratando de que esas áreas queden en conjunto. Muchas veces esto funciona un poco más para aquellos procesos que son por talleres, ¿verdad? Donde ustedes saben que cuando hablábamos de un proceso por talleres, un tipo de pieza o de producto puede atravesar diferentes etapas en diferente orden, no necesariamente lleva un orden definido de cómo debe de realizarse, ¿verdad? Entonces ahí nos sirve un poco más porque tal vez las áreas o las etapas, los procesos del proceso de producción, ¿verdad? Los subprocesos, son un poco más aleatorias las relaciones entre ellos. Si el proceso es completamente o es semi-automatizado, ¿verdad? Y hay una línea de producción a través de la cual se va a ir desarrollando y lleva primero una preparación, un lavado, después alguna adición de temperatura, etcétera. Entonces, si ya tiene una línea definida de cómo se va a realizar, entonces este método no nos termina de aportar mucho, ¿verdad? Porque ya el proceso en sí, el mapeo del proceso, nos dice exactamente por dónde se va a mover. Ahora bien, pueda que tal vez ustedes ahorita tengan alguna variación, ¿verdad? Porque van a realizar 2 o 3 productos más y entonces pueda que tal vez el proceso tenga alguna variación, algún par de etapas extra que tengan que agregar, algún cambio, pero si la línea de proceso, ¿verdad? Si la línea de procesamiento sigue siendo la misma, entonces esto no va a ser tan indispensable, ¿verdad? Podemos hacerlo para hacer el ejercicio, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver que esto lo vamos a ocupar cuando ya tengamos todos los departamentos de la empresa conformados, ¿verdad? Pero en el momento pueda que tal vez nos sirva únicamente a modo de ejercicio, dependiendo de qué tanto varíe su proceso con las variantes de producto que ustedes han hecho, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que la carta desde Asia no la vamos a realizar porque también tome en cuenta ese proceso, ¿verdad? O esa técnica, tome en cuenta dimensiones específicas ya de las áreas, pero ahorita en este momento nosotros las estamos creando y va a ser bien difícil determinar los recorridos y poder asignar un valor fijo como tal para poder hacer el cálculo. Entonces, me parece que con la parte del diagrama de relación de actividades ustedes pueden de alguna forma entender mejor la relación y darle forma al proceso. Entonces, lo otro que tenemos que revisar es la parte del diseño de los puestos de trabajo, y ahí vamos a tener que entrar en una serie de normativas, de leyes, etcétera, que puedan afectar dependiendo del rubro al que pertenezca la empresa, ¿verdad? Entre algunas de las cuestiones más generales que podemos tener, ¿verdad? Que afectan a todos los tipos de empresas que existen, puede ser, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su respectivo reglamento, ¿verdad? Porque esta dicta aquellas condiciones de trabajo, por ejemplo, para trabajo en caliente, para trabajo en altura, para trabajo si es de pie, sentado, ¿verdad? Sobre las condiciones que deben de tener los puestos de trabajo. Como ya veíamos en la parte de ergonomía, ¿verdad? En la primera presentación que hicimos,
ahí aparecían muchas cuestiones relacionadas hacia la regulación de las mesas, de las sillas, de la visión, de las posturas de los operadores, etcétera. Entonces, todo eso va relacionado, ¿verdad? Entonces, habrá que darle una revisadita a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ver, más que la ley, tal vez el reglamento, que es donde se especifican ya los detalles como tal, ¿verdad? Que deben de llevarse. No sé si ya llevaron alguna materia de este tipo, ¿verdad? De seguridad industrial, o no la han llevado todavía. Como es electiva, al menos yo no la he podido llevar todavía. Ok, entonces pueda que varios de sus compañeros estén en la misma situación, ¿verdad? Por ahí veo que alguien más dice que todavía no la han podido llevar. Entonces lo que voy a hacer es proveerles el reglamento, se los voy a subir ahí a Drive para que lo puedan revisar, a ver qué cosas están involucradas con lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Luego, otra de las cosas que tenemos es la normativa de construcción de la OPAMS. ¿Verdad? Esta dicta ciertas cuestiones que están reguladas, ¿verdad? También con la ley de prevención de riesgos laborales, pero por ejemplo nos dicta algunas cuestiones ya para el diseño de la infraestructura. Esta probablemente nos sirva un poco más cuando ya estemos hablando de la planta en general, porque va a haber toda la parte de áreas auxiliares, todo lo que tiene que ver con casilleros, con baños, etcétera, ¿verdad? Entonces tal vez ahorita no la vamos a ocupar mucho, pero es importante que empecemos a tocar este tema ya para que la tengan presente ahí. El código de trabajo, por ejemplo, para sustentar todos los cambios que vayan a hacer ustedes de horarios, de asignación de horarios laborales, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones que tengan que ver ahí, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿verdad? Para poder tomarlo en cuenta. El código de salud en el caso de que sea empresa de alimentos y por ejemplo a nosotros nos golpea directamente a los dos proyectos porque estamos trabajando eh, con cuestiones de alimentos. Entonces el código de salud probablemente va a contener algunas regulaciones que nos van a afectar directamente. De ahí va a depender del área, perdón, de ahí va a depender del área en el que estemos trabajando, cualquier otro tipo de normativa que podamos tener internacionales. Ahora, hay una diferencia. Vamos a tener leyes, ¿verdad? Leyes que son obligatorias, ¿verdad? Porque si no involucra una sanción, y van a haber normativas que son opcionales, ¿verdad? Y ese opcionales es entre comillas, ¿verdad? Le llaman opcionales porque nosotros nos estamos sometiendo a cumplir este tipo de normativas por voluntad propia. Pero muchas veces no es por voluntad propia. Por ejemplo, muchas veces el cumplimiento de características de calidad basado en norma ISO 9001 o inocuidad en norma ISO 22000, ¿verdad? Tendrán que ver o se verán impulsadas porque viene mi cliente y me dice, mira, yo te sigo comprando si vos te certificas en estas normas, ¿verdad? Y entonces, si este cliente tiene una buena parte o hay varios clientes y tienen una buena parte de mi producción en sus manos, pues obviamente me va a tocar hacer caso y certificarme a las buenas en las normas que ellos tienen, a que me vayan a dejar de comprar. ¿Ya? Entonces, por eso dice que son voluntarias, ¿verdad? Pero es voluntaria porque nosotros buscamos certificarnos en eso, ¿verdad? Nadie nos lo está exigiendo a nivel de país, pero se vuelve una exigencia para poder vender, ¿verdad? Entonces, casi que tienen la misma rigidez. Entonces, ahí tenemos, como les decía, una serie de normas ISO que pueden ir relacionadas a eso, en el caso de ustedes,
inocuidad y calidad van a estar presentes en sus procesos por ser procesos alimenticios. NTCA son normas técnicas centroamericanas que están regidas para diferentes rubros y son elaboradas a nivel regional. Pueda que tal vez nos sirva esto en el caso, por ejemplo, de que estamos queriendo exportar a nivel centroamericano, entonces muchas de estas condiciones de la NTCA deben de cumplirse. FDA, si por ejemplo estamos exportando a Estados Unidos, en el caso del Food and Drug para, ¿cómo que se llama? Alimentos y medicinas, ¿verdad? Entonces ellos dictan las condiciones y qué cosas están permitidas y qué no. El Códex Alimentario, ¿verdad? Que este es más a nivel global, ¿verdad? Nos da unos lineamientos para cuestiones de inocuidad alimentaria. Y las NTCL, ¿verdad? Normas técnicas de competencias laborales también, pueden estar asociadas ahí algunas cosas que tengamos que cumplir. Entonces, si se fijan aquí van a haber un sinfín de cosas en las que vamos a tener que cumplir, ¿verdad? Y vamos a tener que revisar qué cosas de esas nos impactan directamente en el diseño de las instalaciones. De entrada, les digo, vamos a tener que leer un poco de esto, así es que se las voy a pasar por ahí, pero por ejemplo, investigar algunas cuestiones relacionadas al diseño de este tipo de plantas, pero por ejemplo, deben de saber ustedes que por ejemplo los flujos dentro de las plantas de productos alimenticios son bien especiales, ¿verdad? Porque lo que les comentaba al inicio, tienen que ser desde áreas que tienen menor contaminación hacia áreas que tienen mayor contaminación, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque yo mis cuestiones de limpieza, ¿verdad? Y todas las medidas de seguridad que yo tome, en las áreas donde hay poca contaminación van a ser más leves, ¿verdad? Y en las áreas que están más contaminadas van a ser más estrictas. Entonces, si yo camino de las áreas que están más contaminadas hacia las menos contaminadas, probablemente los controles que tengo no me van a poder funcionar. Entonces, ahí si se fijan, la idea es que vengamos de áreas con controles menos estrictos, ¿verdad? Porque hay menos posibilidad de contaminación hacia más estrictos. Entonces, por ejemplo, van a haber restricciones de que en ese tipo de plantas, por ejemplo, no podemos tener cualquier cantidad de entradas a la planta, sino que tiene que haber un flujo, una entrada, una salida, con controles de lavado de manos, de aseos, el personal ocupa tipo así como el COVID, ¿verdad? Sus trajes para no contaminar, para que no haya desprendimiento de cuestiones que puedan dañar al producto, etcétera. Entonces van a haber muchas condiciones que es importante que las puedan revisar para entender a la hora que empecemos a diseñar las cosas, ¿verdad? Y que todo sea correcto, ¿verdad? Entonces, sí van a tener que darle una leidita a esto. Voy a tratar de proveerles la mayoría de las normativas que tenga por ahí a la mano para que las puedan ver, ¿verdad? Y que puedan ir viendo en qué forma les va a ir afectando esto. Entonces, por otra parte, vamos a revisar algunos aspectos que tal vez no los hablamos fuertemente la vez anterior, ¿verdad? Pero por ejemplo, para el área de producción como tal, una de las consideraciones que tenemos que tener y darle bastante énfasis es la parte de los pasillos y el espacio de circulación entre puestos de trabajo. Ya lo veíamos ahí a grosso modo que tenemos que dejar un espacio para la manipulación y el movimiento de los operadores y todo, ¿verdad? Pero los pasillos deberán tener cierta medida como mínimo. ¿De qué va a depender eso? De qué va a circular en ellos, ¿verdad? Y de los reglamentos y las normativas, las leyes que nos restrinjan esto. Por ejemplo, la ley de prevención o el reglamento de prevención de riesgos laborales nos puede dar una dimensión específica como mínima. Lo que las leyes dictan son mínimos que nosotros debemos de cumplir o parámetros entre tanto y tanto, para salir avante con la evaluación que ellos puedan hacernos.
Pero esto no quiere decir que yo me tenga que quedar con ese mínimo. Si a consideración mía yo veo que esas dimensiones no logran darme abasto, no logran cumplir con las características que yo requiero, entonces obviamente voy a tener que darle una mayor dimensión a modo de garantizar que se cumpla el propósito para el que están diseñados. Entonces, si por ejemplo a través de ese pasillo vamos a circular o va a haber un flujo amplio de personas, vea, igualmente vamos a dejar el espacio requerido. Si vamos a necesitar que haya circulación de equipo de carga, vea, para los materiales, etcétera, pues habrá que dejar el espacio para que ese equipo de carga pueda circular a través de él, ¿verdad? Entonces todo eso va a haber que tomarlo en cuenta. Como dice ahí, dichas medidas pueden variar dependiendo del nivel de tráfico o elementos que van a circular. Vea, igual va a suceder en los espacios que vamos a tener, por ejemplo, si tenemos cercanas las máquinas, vea, con las que vamos a estar trabajando, pues va a haber que definir un espacio para circulación entre las máquinas, ¿verdad? Que probablemente no va a ser el mismo que vamos a tener en los pasillos principales, ¿verdad? Porque tal vez no vamos a atravesar entre varios tipos o grupos de máquinas con los materiales y todo, sino que vamos a ocupar los pasillos centrales. Pero va a haber que dejar un espacio para inspección de máquinas, para que se pueda meter la gente de mantenimiento, para que el operario pueda verificar ciertas partes de la máquina, que se cumplan ciertos parámetros, ¿verdad? Si van a hacer, va a haber que tomar muestras, etcétera. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta para la hora que diseñemos este tipo de cosas, ¿verdad? Por otra parte, vamos a tener las áreas de inspección. Las áreas de inspección o el proceso de inspección puede realizarse en el proceso continuo, ¿verdad? Por ejemplo, el proceso puede estar corriendo y yo dentro del proceso observo, veo cómo está y de ahí tomo mi decisión o saco una muestra y ahí en el proceso la chequeo, la vuelvo a dejar otra vez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede hacer que esa área de inspección sea una etapa dentro del proceso, es decir, tengo la etapa 1, etapa 2 y de ahí hay una parte de inspección. Luego de pasar esa parte de inspección, paso al proceso 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí en la etapa de inspección se vuelve una etapa del proceso. Hay un poco más de chance para diseñar un puesto de inspección que sea conforme a las necesidades que tenemos, ¿verdad? Pero muchas veces, si es en el proceso, pues nos toca hacer la inspección ahí en la parte donde sea que vamos a tomar la muestra. Si es fuera del proceso de inspección, muchas veces lo que sucede es de que agarramos una parte del lote, ¿verdad? La llevamos a otra área, ¿verdad? Y esta área puede estar ahí mismo en producción, solo que sea un área para muestrear varias etapas del proceso o varias máquinas o, por ejemplo, si son varias líneas de producción para analizar los resultados de varias líneas de producción. Pero entonces esta área va a haber que definirle un espacio dentro del área de producción, ya que van a ver, por ejemplo, si ustedes a la hora de trabajar los productos definen que, mire, lo que nos sale mejor es tener 3 líneas separadas para el proceso de producción en vez de ir mezclando un producto con el otro, ¿verdad? Sino que voy a tener una línea solo para este producto, otra para este otro, pero todas las muestras que hagamos de calidad, de los parámetros y todo, las vamos a llevar a esta área de inspección en común, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que entender cuál va a ser ese volumen que vamos a tener de muestras, ¿verdad? Para poder diseñar un área que dé abasto con eso. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, tal vez en los procesos que tenemos nosotros ahorita no vamos a sacar una gran tancada para llevarla a medir, sino que va a ser una muestra pequeña. ¿Verdad? Pero en el caso de que trabajamos, por ejemplo, con unidades, ¿verdad? Como en el caso de las maquilas, ¿verdad? En el caso de piezas metálicas, por ejemplo, voy a tener que mover el lote hacia el área de producción, hacia el área de inspección. Entonces, si ese lote, por ejemplo, son 80 cajas,
¿verdad? De camisetas, voy a tener que mover todo ese lote para el área de inspección y que lo chequeen ahí, dependiendo de las políticas de inspección que tengan, ¿verdad? Del plan de muestreo. Ahí van a definir si, por ejemplo, están haciendo muestreo al 100%, pues bueno, le tengo que llevar las 80 cajas y ellos van a desarmar las 80 cajas, ver cada una de las piezas y ver si están bien. De ahí posteriormente las van a liberar. Entonces va a haber que tomar en cuenta esas situaciones a la hora que nosotros definamos el área de inspección como tal. Por otra parte, tenemos las áreas de PNC, cuarentena o suspensiones. ¿Qué son las PNC? Son productos no conformes. Cuando hablamos en un lenguaje de gestión de la calidad, nosotros nos referimos a productos no conformes como aquellos que no cumplen un parámetro de calidad exigido por el cliente y no cumplen lo mínimo que se nos permite para ellos. Entonces, en ese momento, ese lote, al nosotros determinar lo que no está cumpliendo, que es un producto no conforme, debemos sacarlo de la producción, ¿verdad? Y si eso se determina dentro del proceso, pues lo que vamos a tener es producto en proceso, ¿verdad? Pero si lo determinamos al final del proceso, vamos a tener un producto casi que semi acabado, ¿verdad? Donde vamos a tener que llevarlo para determinar posteriormente si esto va a necesitar de un retrabajo, ¿verdad? De volver a llevarlo a alguna de las etapas para hacerle una corrección, o si este producto de plano es inservible y lo vamos a tener que desechar, o lo vamos a tener que vender como segunda calidad, o qué sé yo, cualquier operación que le podamos hacer. En el caso de los alimentos, por ejemplo, muchas veces hay chance de poder reprocesarlos y hacerle un proceso extra, ¿verdad? Y poder recuperar alguna parte de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Pero eso solo lo va a poder determinar la muestra que le hagamos al producto, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener que tener ubicado un área donde podamos sacar ese producto no conforme. Igual pasa con la cuarentena de inocuidad. Una cosa son los parámetros de calidad, ¿verdad? Los parámetros de calidad van a ir en función del sabor, del color, de la textura, de cualquier tipo de parámetros que nos indiquen una característica del producto que el cliente desea, ¿verdad? Y que el cliente hay que cumplírsela, que el envase vaya bien, que no vayan astidiados, que etcétera, etcétera. Pero la cuarentena de inocuidad va más relacionada hacia la determinación de alguna posible contaminación del producto. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo de repente estoy muestreando y por ejemplo si se hace alguna muestra de bacteriología o algo en el producto y de repente me sale un producto o una muestra, ¿verdad? Que salió contaminada con algo o que no cumple ciertos parámetros o que de repente vimos, no, mire, para que el proceso salga bien y elimine todas las impurezas, tiene que darse a tantos grados Celsius. O sea, por poner ejemplo, 60, 80 grados Celsius. Y de repente vemos y la temperatura del proceso estaba en 55. O sea, entonces ahí nos quedamos como, hey, todo esto que se procesó aquí no estaba cumpliendo las características del proceso. Y por esos 5 grados que no se cumplieron ahí, pueda que algo afecte al producto. Entonces se genera una alerta de inocuidad y ese producto se retira para poder probarlo y ver si cumple o no cumple con las características de inocuidad. Como les digo, ya no son referidas hacia que el producto se vea, parezca y se sienta como debe de ser, sino que es a que no vaya a generar ningún tipo de contaminación. Y de ahí no sé si ustedes en las noticias en algún momento observaron que salió una noticia de unos chiles enlatados de México donde supuestamente había sucedido que un compadre se había orinado en la línea de producción. Eso, por ejemplo, es una alerta de inocuidad. Y en ese momento hay que hacer una retirada de todo ese producto. Si en el momento se tiene, pues se retiene, se lleva a un área de cuarentena de inocuidad mientras se determina qué pasó, si realmente afectó al producto, no lo afectó, etcétera. Y si, por ejemplo, el producto ya se había despachado, pues hay que hacer una retirada de producto desde las salas de ventas, desde los clientes, etcétera. Hay que
lanzar una alerta y retirar todo ese producto. Entonces, ese producto, ¿por qué nos interesa? Porque ese producto va a regresar a la planta. ¿Y a dónde lo vamos a meter? Lo vamos a tener que meter en el área de cuarentena de inocuidad. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que tener un espacio para ver si cumple con las condiciones y los tamaños, los volúmenes, para poder retirar ese lote de producto. Por ejemplo, en el caso de que ustedes estén trabajando con un lote que de 100 kilogramos, de 100 litros, ya lo que sea, van a saber que ese va a ser el espacio mínimo que van a tener que guardar, porque si en el caso de que le salga dentro del proceso o fuera del proceso ya despachado el producto, todo ese producto vamos a tener que traerlo de vuelta, o todo ese producto vamos a tener que desviarlo del proceso para ver qué pasa con él. Entonces ese espacio deberemos de tenerlo disponible para ese volumen de producto. ¿Vea? Que no va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo lo tengo en un tanque, ¿vea? Y solo muevo de un tanque a otro, así ya lo tengo empacado y tengo que tener el volumen del área del producto empacado para poder asignarlo ahí. En el caso de las suspensiones sucede también. Muchas veces las compañías, ¿verdad? Las empresas no toman en cuenta estas suspensiones que se pueden dar en los productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo de repente estoy procesando algo, ¿verdad? Y me da un problema de calidad. Si no he determinado si es o no es un producto no conforme, ¿verdad? O sea, de repente, si yo puedo medir algo y yo veo que se ha salido completamente de los límites, entonces, ok, producto no conforme y mandémoslo para allá, ya definido. Pero si el margen de error que tenemos es bien corto y se encuentra en un límite en el cual muchas veces se pueden negociar acuerdos para que se reciban así, ¿verdad? O de repente, mira, fíjate que esto nos está dando aquí en esta máquina, al hacer este muestreo nos da este valor, ¿verdad? Pero físicamente se observa bien, y no hay ningún problema, cumple con todas las condiciones, ¿verdad? La textura del producto y todo se mantiene uniforme y todo, pero lo único que está afectando es esto. Entonces, alguien va a tener que tomar esa decisión sobre si ese producto pasa o no pasa. Y mientras esa decisión se toma, ese producto se va a tener que retener. ¿Ya? Entonces, si no tenemos el espacio adecuado en la planta, tomando en cuenta esas situaciones, lo que va a suceder es que ese producto se va a retener en cualquier lado y se va a poner en el pasillo, se va a poner a la par de una máquina, se va a poner, etcétera. Y si las condiciones donde se va a ubicar ese producto no son buenas, va a terminar dañando ese producto, ¿verdad? Entonces, por ende, a la hora de diseñar nosotros este tipo de instalaciones, tenemos que tomar en cuenta que esto va a suceder. ¿Ya? Es mentira que no va a suceder. Si nosotros queremos decir que no, el proceso va a ser eficiente al 100% y nunca nos vamos a equivocar y la gente va a estar comprometida y súper capacitada y todo, es mentira, siempre va a suceder. ¿Ya? Entonces tenemos que estar preparados para el peor escenario que pueda suceder. Claro, no voy a hacer otra planta solo para tener producto no conforme, cuarentena, ¿vea? Y suspensión de producto, pero sí debo de tener un área donde yo pueda tener, por ejemplo, una situación que se me presente aleatoria una vez cada cierto tiempo. Entonces ahí vamos a tener que determinar cuáles van a ser los espacios idóneos para poder mantener este tipo de productos, ¿verdad? Entonces esas son como algunas cositas de las que se nos escapaban para el área de producción. Ya vamos a ver más adelante, vamos a hablar de áreas de calidad, de áreas de mantenimiento, de áreas de pruebas, y cualquier otro tipo de cosas que se van a ver involucradas y que van a afectar al área de producción, pero en este caso solo serían o las que estaríamos necesitando definir para esta parte del área de producción serían esas, ¿verdad? Si en algún momento
ustedes van a incluir el proceso de etiquetado o de envasado, de generación de estos envases o de estas etiquetas, pues habrá que tomar en cuenta que ese se vuelve otra línea de producción, ¿verdad? Y que habrá que tener todas las condiciones para garantizar insumos, producto en proceso, desperdicios, etcétera, dentro de esa línea de producción que la vamos a tener dentro de nuestra planta también. Si es que a ustedes les nace el deseo de incorporar ese proceso, ¿verdad? Y decir, ok, yo voy a hacer los envases, yo voy a hacer las etiquetas, etcétera. Pero si todo eso ustedes deciden que se va a comprar ya preparado, ¿verdad? Entonces sí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Entonces, no sé qué les parece, si tienen alguna observación, algún comentario al respecto. Ya, básicamente esta sería la información que teníamos para esta sesión. Con eso cubriríamos lo que necesitamos de la parte de determinación del área de producción. Entonces no sé si tienen alguna otra observación que hacer, alguna consulta. ¿Podría repetir lo de si vamos a comprarlo, hacerlo nosotros mismos? No me quedó muy claro, ingeniero. Solo esa Ok, consulta. correcto, correcto. Vale, lo que sucede es de que en el caso de todos los que van a realizar los proyectos ahorita, van a tener mermelada, van a tener cerveza, la tienen que envasar en algún envase de vidrio, de plástico, etcétera, ¿verdad? Ese envase, ustedes tienen la libertad de lo compran ya hecho, ¿verdad? Como parte de sus materiales que van a ocupar en el proceso, ¿verdad? Y entonces este ya solo se agrega al final del proceso donde se va a envasar. O en algunos casos me comentaron por ahí, mire, ¿y qué pasa? Lo podemos hacer nosotros, lo podemos crear, lo podemos hacer dentro de la planta de producción. Yo lo que les digo es, sí, lo pueden hacer, ¿verdad? La planta de producción que estamos pidiendo es para mermelada y para cerveza. Pero si ustedes consideran conveniente, por ejemplo, en el caso de la cerveza, en el caso de la Constancia, ellos adquieren sus envases, ¿verdad? Pero por ejemplo las latas y todo eso ellos las generan. Entonces, si ustedes consideran conveniente hacer el producto, ¿verdad? Hacer la lata, hacer el envase de plástico, la botella, lo pueden hacer. Pero eso implica que van a tener que montar otra mini planta para poder hacer ese empaque, ¿verdad? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que al final se les van a volver dos plantas en una, porque probablemente la planta para elaborar los empaques va a ser una planta pequeña, ¿verdad? Por el volumen que ustedes van a mover, pueda que no sea una planta demasiado grande, pero en fin, es otra línea de productos dentro de su planta, ¿verdad? Que se va a encargar de hacer los envases, ¿verdad? Eso si ustedes deciden hacerlo. Pero si ustedes toman la decisión y dicen, no, este va a ser el envase este va a ser como una materia prima más. Lo voy a mandar a hacer en una productora de empaques o de envases y ellos me lo venden y esto es un insumo para mi proceso, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Ahí ustedes se liberan de la complejidad de la producción de la botella, ¿verdad? O del envase que vayan a ocupar y solo lo agregan como un material más que está ingresando al proceso. No sé si queda claro ahí eso. Sí, hoy sí, muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda que tengan, alguna observación que quieran sacar después de las asesorías de grupo, se han puesto a trabajar por ahí, tienen alguna otra duda, podemos aprovechar ahorita. Si no, pues como les comentaba la vez pasada, en el transcurso de la semana, pues ustedes si les va saliendo algo, ahí nos comunicamos y podemos ir programando otras sesiones de asesoría. O algo en sí del diseño del área de producción que no les quede claro, que crean que todavía no lo hemos desarrollado bien o que requieren más explicación.
Bueno, si no tienen alguna otra consulta o algo más, aquí terminamos con la parte de producción. La siguiente sesión ya tendríamos otro tema. Vea, vamos a entrar a la parte de diseño de almacenes y áreas de recepción, ¿verdad? Y ya con eso ya le vamos a ir dando un poco más de forma a la planta. Así es que bueno, por ahí dicen Gerardo, Ana Iris, dice todo ok por el momento. Perfecto. Bueno, entonces básicamente nos quedamos hasta acá. Cualquier consulta que tengan, cualquier información que les haga falta, nos avisan. Yo ya les voy a subir ahí a una carpeta y les voy a mandar un correíto donde les voy a ubicar la mayoría de normativas y leyes que tenga a la mano. Investiguen por su parte ustedes también qué cosas les impactan a una productora de cerveza, a una productora de mermeladas, a ver qué cosas tendríamos que tomar en cuenta también, si hay alguna otra normativa o alguna otra ley que tengamos que tomar en cuenta para que puedan investigarla, ¿verdad? Y de ahí, pues el trabajo es leer un poco sobre qué parte de esa normativa las vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque hay cuestiones que ya son muy en la operación de la planta, ¿verdad? Y que ahorita, pues, va a ser bien difícil que las podamos determinar, pero las generalidades dentro de lo que impacta al diseño de las áreas, sí tenemos que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería todo. Les agradezco por su participación. Cualquier consulta, pues ahí estoy a la orden por todos los medios que ya conocen. Y nos vemos en la sesión del viernes. Ok, ingeniero, feliz día. Vaya Gracias, pues, se ingeniero. cuidan, Feliz día. que descansen. Gracias, Daniela, Francisco, Ligia. Saludos, cuídense.